Amén. Ahora sí quiero pedirle que usted esté de pie, tome su Biblia, vamos a leer la palabra del Señor. Amén. El Evangelio de Lucas, San Lucas capítulo 8, verso 40 al 56. Cuando ya lo tenga, me indica con un amén. Leo la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo en cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Verso 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y tú dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: ¿a quién? A Jairo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Verso 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Así como estamos, démosle gracias a Dios en esta noche por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que hoy nos permites leer. Señor, sabemos que en ella encontramos vida eterna. Sabemos que en tu palabra, Señor, encontramos verdad. Señor, permítenos en esta noche ser bendecidos a través de tu palabra. Y que, Señor, cualquier distracción que quiera entorpecer, Señor Jesús, la atención que hoy debemos prestar a tu palabra, la reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Y en esta noche, Señor, estamos receptivos para escuchar lo que tú tienes que decirnos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Tome su lugar, por favor. Gracias. Gracias por estar de pie. Este mensaje yo le he colocado de nombre: contrastes de la vida. Repita conmigo: contrastes de la vida. Y es que cuando hablamos
de contrastes, hermanos. Estamos diciendo que es algo completamente diferente, opuesto. Que si es blanco, el contraste sería negro. Que si es Barça, sería Real Madrid. Que si es, otro ejemplo, hermanos, noche, día, amén. Contrastes de la vida. Y en esta historia que hoy hemos leído, hermanos, que nos narra la palabra, nos narra Lucas sobre dos milagros, una historia inmersa sobre otra historia. Y en esta historia vamos a encontrar algunos contrastes. Y al final vamos a encontrar también cosas en común. Y me gustaría que empezáramos conociendo primero a los personajes, porque hay personajes principales que vemos que vimos en esta lectura, y el primero de ellos es Jairo. ¿Quién era Jairo? La palabra del Señor nos dice, y Lucas, que es más específico, nos dice que Jairo era el principal de la sinagoga. ¿Y qué es el principal de la sinagoga? Bueno, era el encargado de la liturgia, el encargado del orden dentro de la sinagoga, que todo lo que se estuviera realizando estuviera haciéndose tal y como debía de hacerse. Ese era Jairo. Tenía una posición social reconocida, porque al ser el principal de la sinagoga lo conocían la mayoría de las personas. Otra característica que vemos en Jairo es que tenía una hija, y era su única hija. Algo más que podemos decir de Jairo es que Jairo estaba necesitando un milagro. ¿Por qué? Porque su hija estaba agonizando, su hija se estaba muriendo. Y otra cosa que vemos en Jairo es que Jairo reconoció, o él había reconocido, quién podía ayudarle, quién podría llegar a su casa para poder ir a mejorar, a cambiar la situación en la que se encontraba. Y en el ver estas características nos damos cuenta de algo, hermano. ¿Sabe? El Señor siempre está dispuesto para ayudarnos. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y definitivamente Jairo tenía algunos que otros problemas, y que era poder llegar a Jesús, porque la multitud estaba recibiendo a Jesús. ¿Sabe? Jesús venía de echar fuera demonios del Gadareno. Habían llegado al otro lugar. Se encuentran con el Gadareno. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Echa fuera esos demonios del Gadareno y se van en unos cerditos, y esos cerditos se van al agua, y la gente se quedó asustada y ya no lo quisieron allí, que se fuera, porque había alborotado a los animalitos, se habían muerto los animales. ¿Y qué pasa? Jesús regresa una vez más y dice que aquí sí lo estaban esperando con gozo. Estaban esperando a Jesús. Y eso era un impedimento para Jairo, porque Jairo necesitaba la atención de Jesús y que Jesús fuera hacia donde él quería. El segundo personaje que vemos acá, mis hermanos, es la hija de Jairo. Usted sabe, hermanos, que en la Biblia no encontramos muchos detalles cuando se refiere a mujeres y a niños. Por eso la hija de Jairo no tiene el registro de cuál era su nombre, pero lo que sí sabemos es que era hija de Jairo. Otra característica es que era única hija. Otra característica que menciona la palabra del Señor es que tenía 12 años de edad. Y una de las cuales, que eran las principales características de la hija de Jairo, es que estaba agonizando, estaba muriendo, estaba enferma. Y el tercer personaje que vemos acá es la mujer del flujo de sangre. Ella no está invitada a esta historia, pero ella se autoinvita a esta historia
por la fe que había en ella. Así, hermanos, ya dados algunas características y información sobre Jairo, la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre, necesitamos poner atención a los contrastes de la vida. ¿Saben? Número 1, quiero que vaya conmigo, que me acompañe, que esté conmigo y que tenga su Biblia ahí abierta en la porción que acabamos de leer. Cuando la hija de Jairo estaba naciendo, estaba trayendo al mundo amor, gozo, esperanza y alegría, porque los hijos son una bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estaba trayendo alegría y gozo. Cuando estaba naciendo la hija de Jairo. Pero cuando estaba naciendo la hija de Jairo, también estaba ocurriendo algo. Había una mujer que estaba iniciando con una enfermedad, el flujo de sangre. La mujer con el flujo de sangre estaba iniciando un proceso doloroso de tormento, de tristeza y de desesperanza. Cuando en un lugar estaba llegando la alegría, en otro lugar estaba iniciando la tristeza. Y es que, hermano, así es la vida. Hay contrastes. Hoy yo puedo ir a un lugar a visitar a alguien, hermano, que está triste. Y yo estoy triste con él porque le acompaño. Pero al salir de ahí, tengo que estar en unos 15 años y yo tengo que estar contentos con ellos porque ellos están celebrando la vida. Porque hay contrastes. Y encontramos contrastes, hermanos, en nuestra vida. Cuando alguien muere, hermanos, en otro lugar está naciendo un bebé. Y hay contrastes. Pero este contraste en específico era, hermanos, que exactamente, la Biblia dice, tenía como 12 años y la mujer hacía 12 años. Mientras la hija de Jairo nacía, la mujer del flujo de sangre iniciaba su proceso de enfermedad. Y saben, hermanos, la mujer con flujo de sangre, la ley judía les declaraba inmunda. Y va conmigo a Levíticos capítulo 15, verso 25, para que usted sepa lo que significaba esta enfermedad. Levíticos 15, 25 dice: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, eso se refiere a su menstruación, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que se durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Esta enfermedad significaba, hermanos, para la sociedad y para la ley judía, que la mujer del flujo de sangre era completamente rechazada porque era inmunda. Algo similar como con la lepra. La lepra la asimilaban en la ley judía, lo asimilaban como una maldición, como un pecado. Y ellos no podían estar con los demás, tenían que estar aislados. Y se imagina, la mujer del flujo de sangre caminó 12 años. Posiblemente si tenía esposo, no lo dice. Si tenía hijos, no lo dice. Pero si tenía a su familia, no los podía tocar, no los podía abrazar. Había un rechazo, porque así es, así dictaba la ley. Cuando la hija de Jairo nació, trajo alegría, pero cuando la mujer del flujo de sangre inicia su proceso de enfermedad, hermano, inicia la tristeza. Esos contrastes. Otro contraste que vemos acá, hermanos, es que Jairo llega ante el maestro públicamente. El verso
El verso 41 dice en Lucas: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Públicamente le habló: Jesús, ven a mi casa, por favor, te lo ruego, mi hija está agonizando, mi hija se está muriendo, te ruego por favor que vayas a casa. Alguien podría decir: bueno, Jairo lo puede hacer porque Jairo tenía influencia. Jairo era un principal de la sinagoga y lo conocían y pues tenía esa posición social con los demás, porque era conocido. La mujer del flujo de sangre es completamente diferente y es el contraste. En el verso 44, usted puede leer conmigo. Dice: la mujer se le acercó por detrás. Eso quiere decir que se estaba ocultando, no quería que lo viera. Por detrás. Y tocó el borde de su manto. La mujer del flujo de sangre lo hace a escondidas, en secreto, que Jesús no lo viera. Por eso llegó por detrás, escondida en medio de la multitud. Hermano, qué vida tan triste la de esta mujer. Aún ella queriendo adorar no podía hacerlo, porque había algo que la hacía que estuviese rechazada, que estuviese a un lado de donde ella quería estar. Un contraste más que vemos acá en esta lectura, hermanos, es que Jairo fue un hombre importante. Era un hombre importante, un líder. Y ese hecho de ser líder le daba una posición. Ya lo he dicho. Tenía poder en una sociedad, tenía influencia. Pero sabe, la mujer del flujo de sangre no era nadie, no era nada. Ni siquiera el nombre está registrado, porque si se pudo registrar un nombre, se podía registrar algún otro, pero no aparece registro de el nombre de esta mujer. Pero ¿sabe cómo es el Señor de poderoso? Que aún sin saber su nombre ha trascendido y hoy nos está enseñando algo. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Sabe? Porque Jehová es excelso, atiende al humilde. ¿Y qué hacen con el altivo? Lo mira de lejos. La mujer enferma no tenía vida social y no tenía poder, no tenía influencia. Estaba sola en una sociedad comunitaria, un ser aislado de la convivencia social. Eso era una maldición. En algún momento nosotros estuvimos aislados, hermano, sin poder relacionarnos. Y somos seres relacionales, hermanos. Y si nosotros somos seres así, qué difícil es cuando nos alejan, cuando no podíamos dar un abrazo, cuando no podíamos saludar con un apretón de manos, no lo podíamos hacer. Imagínense, esta mujer por 12 años caminó de esa forma, sin ser nadie. Pero aquí quiero yo hacer un regreso a los contrastes que hemos visto entre uno y otro. Porque al final, mis hermanos, podemos ser acá, podemos estar allá, pero todos vamos siempre ante el mismo Señor. Al final de los 12 años, la niña creció, la hija de Jairo. Y estaba agonizando, y la mujer del flujo de sangre estaba sufriendo después de 12 años. ¿Sabe? Algo en común que tenían: a las dos la muerte las estaba visitando. Que se escuche feo, se escucha muy duro. A las dos la muerte las estaba visitando. La muerte rodeaba. 12 años, me imagino yo a esa mujer diciendo: ahí va Jesús y esta es mi última oportunidad, yo ya no aguanto este dolor.
Y pues Jairo dijo, es mi hija, se está muriendo mi hija se muere, tengo que ir, tengo que buscar al Señor. Y sabe, ambos tenían fe. Jairo sabía que el Señor podía hacer algo. Y no se diga a la mujer del flujo de sangre, porque ella no necesitaba que Jesús pusiera su mano sobre ella. Ella sabía que solo con poner su mano en el borde, ni siquiera tocarlo, ella sería sana. Y eso es tener fe, hermano. Aunque las cosas están difíciles, esta mujer tenía todo en contra. No podía acercarse, no podía tocar al maestro, porque al tocarlo lo iba a declarar inmundo. Pero ella tuvo fe y sabía que el poder de Dios era más poderoso que la enfermedad que la que estaba ella batallando. Ambos también habían escuchado de Jesús. Jairo había escuchado de Jesús. La mujer del flujo de sangre había escuchado de Jesús. Y aquí quiero decirle algo, hermano. No es suficiente solo escuchar de Jesús. Usted y yo necesitamos llegar a un encuentro con Él. No solamente es yo sé de Jesús, yo he escuchado de Él. No, yo necesito encontrarme con Jesús. Y hermano, ¿dónde lo busco? ¿Dónde lo encuentro? Hermano, la palabra de Dios dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Llamadme en tanto esté cercano. Busca al Señor, ten un encuentro con Él. Hermano, aquel que tiene un encuentro con Dios no vuelve a ser el mismo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No vuelve a ser el mismo, aleluya. Ambos habían escuchado de Jesús, habían oído hablar de Jesús. Y algo más que tuvieron en común es que ambos se postraron. ¿Qué significa postrarse, hermano? Postrarse significa rendir. Si usted se postra ante alguien, usted se está rindiendo. Usted está diciendo, yo no dependo de mí, dependo de ti. Cuando usted se rinde ante el Señor, usted está diciendo, yo dependo de ti, Señor. Jairo sabía que su hija no tenía alternativa más que la que el maestro llegara a casa. Por eso él lo ruega. La palabra dice que él ruega, postrándose, le rogó. Y la mujer dice en el verso 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ambos se postraron. Es que el postrarse al Señor, el postrarse delante de Dios significa decirle, Señor, yo dependo de ti. Nada puede librarme de la muerte, nada puede librarme de la enfermedad, nada puede librarme de los problemas, nada puede librarme del pecado. Solo tú puedes librarme, Señor. Yo dependo de ti porque tú eres mi pastor, porque a mí nada me falta, porque tú, Señor, eres mi Salvador. Aleluya. Ambos se postraron. La mujer estaba desahuciada. Lea conmigo el verso 43, por favor.
Dice la palabra del Señor. Pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hacía ¿cuántos años? 12 años. Y que había gastado, dice, en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Había gastado, había recorrido las clínicas, había recorrido los lugares donde podía haber recibido sanidad. Pero la palabra de Dios dice, y por ninguno había podido ser curada. Es posible, hermanos, que nos encontremos ante la vida, ante las situaciones que puedan venir a nuestra vida y puedan desahuciarnos. Esta persona llevaba 12 años con dolor, sufriendo. Alguien quizá lleva más tiempo sufriendo, cargando peso que no nos deja avanzar. Y ese peso puede llamarse enfermedad, ese peso puede llamarse pecado, ese peso puede llamarse problemas. Hermano, que podamos decir en algún momento que ya lo hemos intentado y probado todo y digamos, esto no tiene cura. Yo voy a morir con esto. Yo voy a acabar mis días así porque no le veo solución. Y podamos estar en la condición que estuvo esta mujer. Probó todos los médicos. Y la palabra de Dios dice, y por ningún lado había podido ser curada. Tú puedes, hermano, sentirte desahuciado. Como ser humano podemos sentirnos desahuciados, podemos sentirnos frustrados, hermano. ¿Por qué? Porque ya no, tú crees que ya no aguantas más. En la familia lo que estás viviendo es difícil, ya no aguantas más, quizás tu matrimonio está a la deriva, está pronto a quebrarse, quizás, hermano, alguna enfermedad te tiene atormentado y ya no te deja avanzar, ya no te deja crecer, quizás, hermano, cualquier cosa en tu vida te esté desgastando y te esté quitando la paz. Pero lo que hizo esta mujer, lo tan sencillo que esta mujer hizo, ¿sabe qué fue, hermano? Se acercó a Jesús. Ella tenía todo en contra, había probado todo. Había una multitud que lo agolpaba, había una multitud que estaba amontonada. Usted sabe, toda esa... En Guatemala somos buenos para hacer montonaderas. Y cuando está la montonadera cuesta pasar, no se puede. Esta mujer por atrás, me la imagino así, que no me miren, queriendo tocar al maestro porque sabía que allí ella iba a ser sanada. Tú y yo necesitamos tener una actitud de búsqueda al Señor para pedirle al Señor, para recibir del Señor. Muchos queremos recibir algo del Señor, pero no estamos dispuestos a acercarnos a Él. Tenemos que acercarnos al Señor, amén. Tenemos que acercarnos al Señor, porque en el Señor, hermanos, tenemos la salvación y tenemos, hermanos, la bendición que Él quiere darnos. Entonces Jesús, después de que se le acercara la mujer, dice Jesús, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, Pedro, porque Pedro era siempre el que más enérgico, el que echó el espadazo, todos siguen enojados. Dice, ¿cómo preguntas quién me ha tocado? Mira cómo vamos pasando aquí, todos te están tocando. Y el Señor dice, no, yo he sentido que de mí ha salido poder.
porque el Señor sabía que alguien había tocado con fe. Y sabe, hermano, esta mujer, al darse cuenta que la habían descubierto, no tuvo otra más que acercándose, temblando, dice la palabra de Dios en verso 47, temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo había sido sanada al instante. La palabra de Dios nos dice y fue sanada progresivamente, y ella fue sanando, no, y sanó al instante. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque el Señor, hermanos, hace la obra y la hace siempre, la hace bien. Amén. Aleluya. Y a mí me gusta la respuesta de Jesús. Y Él le dijo, ¿sabe cómo le dijo? Verso 48. Él no le dijo mujer, no. Él le dijo hija. ¿Sabes? Porque cuando tú y yo nos acercamos al Señor, Él es nuestro Padre. Y Él tiene los brazos abiertos para aquellos que son sus hijos y se acercan a Él confiadamente. Él no le dijo mujer, no, le dijo hija. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios y tú puedes acercarte al Señor. Hermano, no hay ningún mediador entre Dios y los hombres. Cristo. Tú no necesitas que un hermano, usted ayúdeme para que el Señor me escuche mi oración. No, tú puedes orar, tú puedes acercarte al Señor. Tenemos que quitarnos esas viejas costumbres equivocadas, hermanos, que alguien debe de orar, que alguien debe de ayudarnos a que la oración se escuche más. Eso no es cierto. El Señor te escucha a ti. Si tú hablas de corazón, si tú te acercas a Él, Señor, yo ya no puedo, ya no aguanto esta vida que llevo, Señor. Todo me sale mal, todo me ha salido mal. Acércate a Cristo. Y Él te dirá, no te dirá hombre, no te dirá mujer, te dirá hijo. Tu fe te ha salvado. Y sabe, y esto es bien curioso porque el Señor siempre no le decía, bueno, ha sido sanada. Cuando había sido sanada, no le dice, qué bien, tu fe te ha sanado. No, tu fe te ha salvado. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se arrepiente, hermano, ya lo demás es añadidura. Cuando tú aceptas al Señor en tu corazón, estás aceptando su bendición, estás aceptando sus beneficios. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? ¡Aleluya! Dale fuerte esa ofrenda de palmas al Señor. Y sabe, yo me imagino a Jairo, sí, desesperado. Yo venía a traer al maestro a la casa y esta mujer lo detuvo. Jairo, llega alguien corriendo, mensajero de su casa, y le da la peor noticia que podía escuchar. Estaba hablando aún, dice, Jesús estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga, de la casa de Jairo, a decirle, Jairo, tu hija ha muerto. Ya no molestes al maestro, vámonos, ya no hay nada que hacer. Jairo había presenciado un milagro y quizás Jairo, ese pudo ser mi milagro. Tú quizás presencias otros milagros y creas que el Señor no va a obrar en tu vida, hermano. El Señor mide los tiempos y los tiempos del Señor no son los nuestros, son diferentes. Pero esos milagros que tú ves, hermano, da gloria a Dios. No te que no haya en tu corazón envidia, porque a ese sí y a mí no. El Señor nos ama a todos. Su palabra dice que con amor eterno nos ha amado. Y sabe, Jesús escucha, sin duda,
que le dicen, ya no lo molesten, ha muerto. Y es que Jesús siempre está atento. Oyéndolo Jesús, verso 50, dice, le respondió. No le estaban preguntando a él, pero Jesús responde, le dice, Jairo, no temas, no tengas miedo, cree solamente. Si tu familia, si tu matrimonio, si los problemas, si las deudas, si la enfermedad, hermano, te tienen abrumado, no temas. Cree en el Señor Jesús. Cree que el Señor Jesús te sacará de todos esos problemas en los que quizás estás metido, en la enfermedad que estás atravesando, en la crisis en la que te encuentras. El Señor nunca te deja solo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Y sabe que aquí hay algo muy inesperado en estas historias. Y el Señor lo cambia. Porque con la mujer del flujo de sangre que se acerca al Señor en lo secreto, Jesús lo hace público. ¿Quién me ha tocado? Y a diferencia de la hija de Jairo, que Jairo le ruega que vaya a su casa, se postra delante de él. En el verso 51, leamos, le dice, entrando a la casa, no dejó entrar a nadie, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella, pero él les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Lo que era público lo hizo secreto, y lo que era secreto lo hizo público. ¿Cuántos años más seguirás sufriendo? ¿Cuántos años más seguirás cargando con el peso de la enfermedad? Quizás puede ser con el peso del odio, del rencor. ¿Cuánto tiempo seguirás cargando todo eso pesado que no te deja avanzar? ¿Cuántos años tienes llevando esa carga? ¿Cuántos años llevas pidiéndole al Señor por algo? Tú lo sabes. ¿Cuánto tiempo? Tú lo sabes. La mujer duró 12 años con una enfermedad que la hacía ver rechazada en la sociedad. Y sabe, hermano, esos 12 años fueron de sufrimiento, mientras esos 12 años en otro lado eran de alegría. Eran de ver cómo crecía la hija de Jairo, cómo daba sus primeros pasos, cómo comía, cómo caminaba, cómo jugaba. Pero llegaron a un punto donde se juntaron ambas historias y ambas estaban necesitando un milagro. Las diversas semejanzas entre estas dos personas tan diferentes, hermanos, nos colocan ante una realidad. ¿Sabe cuál es esa realidad? Somos diferentemente iguales. Todos necesitamos de Jesús. Puedo yo tener mucho dinero, puedo tener mucha influencia, puedo tener todo, pero siempre me hará falta Jesús. Siempre me hará falta Jesús.
Por eso hay una alabanza que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Porque puedo tener muchas cosas, hermano, pero si no tengo a Cristo, nuestra vida no está completa. Solo Jesús puede llenar el vacío. No lo llenará el dinero, no lo llenará nada, solo Jesús. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no sé por lo que tú estás atravesando. Yo no sé por lo que tu mente en este momento piensa, las situaciones con las que ha luchado, pero el Señor sí lo conoce. Y lo que tenemos que hacer es tomar la actitud de estas dos personas. Se postraron, se rindieron y se acercaron a Jesús. Porque solo si nos postramos y nos acercamos a Él, vamos a recibir lo que anhelamos, postrados delante de su altar, postrados delante de Él, diciéndole: Señor, yo tengo tantas cosas, pero me hace falta esto. Señor, yo he luchado tantos meses, he estado haciendo todo bien, Señor, pero ¿por qué no me sale? ¿Por qué me resulta saliendo esto mal? Acércate a Jesús y depende de Él. Depende de Él. Esta noche, el Señor te dice: ven a los pies del Maestro. Ven a mí. Póstrate delante de mí, rinde tu vida, entrega tu carga, entrega eso pesado que has estado cargando. Pero hazlo con fe, tocando el borde de mi manto. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.